Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Soy Mari Carmen y estamos haciendo un Papá Noel. Nos hemos quedado en el vídeo anterior aquí y a partir de aquí vamos a seguir tejiendo. Empezamos con nuestra vuelta 14 en la que vamos a hacer hasta la vuelta 19 de un punto en cada punto. Por lo tanto, comenzamos en este puntito de aquí, lo marcamos y comenzamos nuestra vuelta, un punto en cada punto. Vuelta 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Así que vayan tejiendo, yo voy a ir haciéndolo y ahora nos vemos. He completado las 6 vueltas de punto por punto, un punto en cada punto, desde la 14 hasta la 19. Comenzamos con la vuelta 20 y vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Entonces este es el primero, 2, 3, 4, 5, disminución, cogiendo solo la parte del frente del punto. Y convertimos 2 puntos en 1. Volvemos a repetir 5 puntos y una disminución. Así vamos a hacer toda la vuelta. Y acabando la vuelta, tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 21 y 22 de un punto en cada punto. Son 2 vueltas. Vamos a ir tejiendo 36 puntos en cada vuelta. Estamos en vuelta 23. Aquí vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Empezamos contando un punto, 2, 3, 4. Y aquí hacemos la disminución. Volvemos a contar 4 puntos, 2, lo he hecho al revés, ¿verdad? Así. Y 4, disminución. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Estoy en mi última disminución. Y ahora tenemos la vuelta 24 y 25, que vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Y estos son 30 puntos. Vamos a seguir tejiendo 2 vueltitas completas. Yo las tejo y vuelvo. He completado las 2 vueltas
Y creo que es un buen momento para rellenar un poquito este cuerpecito Torre Choncheté. Vamos a ir rellenando desde abajo. Porque si no, como vamos a seguir haciendo disminuciones, pues resulta de que nos va a quedar más complicado después. Entonces vamos a rellenar así. ¡Qué mono! Bien. Me gusta. Me parece tan simpático. Le cabe un poquito más de relleno, pero si lo llenamos mucho nos va a quedar un poquito difícil trabajar luego los puntos. Así que vamos a seguir tejiendo un poquito más y luego rellenamos otro poquito. A ver, hemos completado nuestra vuelta 24 y 25. Ahora cambiaríamos al blanco. Entonces yo tengo un dilema. Si cambiamos al blanco aquí, nos va a hacer un escaloncito. Si cambiamos el blanco aquí en el borde, en el ladito, luego se nos va a quedar cubierto con el bracito. Así que yo estoy por tejer hasta aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y el primero de la vuelta 10. Tejer esos 10 puntitos para irnos hasta el borde. No sé si me habéis visto o me he ido del foco. A ver, este sería el primer punto de la vuelta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el que hace 10 lo empiezo, pero ya lo cierro en blanco. Entonces, aquí nos va a dar el saltito de vuelta, pero como ya os digo, con el bracito va a quedar tapado. Ahora vamos a hacer una vuelta, pero la vamos a hacer en punto bló. Un punto en cada punto, solo cogiendo la media hebrita de atrás. Vamos a cortar ya el verde. Ya hemos acabado con el verde. Y seguimos tejiendo. Se supone que tenemos 30 puntos. Nuestra vuelta 27, también un punto en cada punto, pero ahora ya cogiendo el punto completo. Vamos a poner la marca. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Un punto en cada punto, cogiendo el punto completo. Estamos en la vuelta 28 y vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Hacemos 1, marcamos,
2, 3, disminución. Repetimos. 1, después de que hacemos la disminución, tengo que ajustar bien el punto porque tiende a abrirse un poquito y entonces queda ahí un punto muy largo. Uno, 2, 3, disminución. Así vamos a hacer toda la vuelta. Y de nuevo hacemos 2 vueltas de un punto en cada punto. Ahora estamos trabajando con 24 puntos. Así pues, 2 vueltas de 24 puntos. Y a tejer. En nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos y una disminución. 1 y 2, disminución. 1 y 2, disminución. Y eso lo vamos repitiendo hasta el final. En este momento deberíamos tener 18 puntos aquí alrededor. Vamos a rellenar otro poquito. Nos aseguramos que quede bien apretadito para que no se nos deforme. Aquí se me ha quedado a mí un poco flojón. Vamos a empujarlo un poquillo, el relleno hacia abajo. Ahí. Qué mono, qué gracioso. Bueno, una vez lo hemos rellenado, al final de esta vuelta vamos a hacer un cambio de color y nos vamos a ir con el color piel. Empezamos un punto y lo cerramos en color piel. Ajustamos aquí. Hacemos 18 puntos.
un punto en cada punto a todo alrededor. Voy a cortar ya el blanco, que ya hemos acabado por ahora, y vamos tejiendo 18 puntos toda la vuelta. Y aquí ya vamos a comenzar a tejer la cabeza. Entonces estamos aquí en 18 puntos. Comenzamos nuestra siguiente vuelta, que sería la segunda vuelta de la cabeza, y vamos a hacer un punto, perdón, 2 puntos y un aumento. Tenemos 1, 2, aumento, 2 en el mismo punto. Repetimos, 1, 2, y en el siguiente hacemos 2 puntos juntos en el mismo punto. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos. Y vamos con la tercera vuelta. En esta vuelta vamos a tener 3 puntos y un aumento. Hacemos 1, 2, 3, un aumento, volvemos a repetir, 1, 2, 3, aumento. Así vamos a hacer toda la vuelta. Con 3 puntos, un aumento. Al final tendremos 30 puntos. Siguiente vuelta. Pues como llevamos 3 puntos, un aumento, nuestra siguiente vuelta serían 4 puntos y un aumento. Tenemos 1 en el marcador, 2, 3, 4, aumento. Y esto lo vamos a repetir toda la vuelta. 4 puntos, un aumento. Y al final tendremos 36 puntos. 3, 4, aumento. Si ven cómo va formando ya el ancho de la carita, de la cabeza. La siguiente vuelta serían 5 puntos y un aumento. Tenemos 1, marcamos. Y contamos 2, 3, 4, 5, aumento. Y así vamos repitiendo. 5 puntos, un aumento toda la vuelta. Y acabaremos teniendo 40 puntos. Hemos completado la vuelta. Y ahora vamos a hacer de la vuelta 6 hasta la vuelta 12 un punto en cada punto. Es decir, son 2, 4, 6 y 7 vueltas de 40 puntos. Entonces, cuando tenemos así tantas vueltas para hacer, para no perdernos mucho, pues yo lo que hago, y os aconsejo también,
es que en lugar de poner el marcador, pongamos una hebrita de hilo en el comienzo de estas 7 vueltas, en este caso, y vamos tejiendo, y ya sabemos que donde está la hebrita, esa es nuestra primera vuelta. Y además donde la tenemos colocada es el primer punto. Entonces ya sabemos que esta es la primera vuelta. Voy a hacer una vuelta y os voy a mostrar cómo hacer para así marcar la siguiente. Bien, he llegado al último punto de la vuelta. Entonces ahora esta hebrita lo que hago es que la marco hacia adentro. Y aquí en este punto vuelvo a tejer. Y ya tengo marcado el inicio de la vuelta y la vuelta anterior, que es la que me marca el inicio de todas las vueltas que voy a hacer de un punto en cada punto. De esta forma, pues luego ya no tengo nada más que contar, sé perfectamente dónde empieza, dónde acaba la vuelta, y solo tengo que contar las vueltas que he ido marcando. La siguiente vuelta, pues el hilito vendría al frente. Este no, el otro cabo que es más larguito lo traería aquí al frente, ¿verdad? A la siguiente vuelta lo volvería a echar atrás y así va el cabito de un lado al otro marcándonos tantas vueltas como necesitemos hacer. Bien, yo voy a hacer todas las vueltas y nos vemos cuando las haya hecho. ¿Os parece? Ya hice hasta la vuelta 12. Empezamos aquí en la vuelta 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos con la vuelta 13. La vuelta 13 comenzamos aquí en este punto. Y esto ya lo podemos retirar y volver a nuestro marcador. Si en algún momento no tenéis marcador, pues podéis usar ese sistema del hilito. Bueno, en la vuelta 13 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hacemos una disminución, cogemos el medio punto del frente, el medio punto del siguiente punto y lo cerramos como uno solo. Volvemos a contar 5 puntos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, disminución. Cogemos 1, cogemos 2, cerramos como uno solo y esto lo vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Ahora, antes de seguir avanzando, vamos a colocar los ojitos. Los ojitos los vamos a colocar en la vuelta, entre la vuelta 7 y 8. Colocamos nuestro muñequito con los pies hacia el frente. Contamos aquí la primera vuelta del cuellito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre la vuelta 7 y 8 vamos a marcarlo con unos alfileritos, porque así, si no los tenemos bien ubicados, los podemos mover antes de colocar el ojito de seguridad. Contamos 3 puntitos de separación y en el siguiente lo colocamos. Nos aseguramos que están centrados, que está en el centro de la carita.
¿Mm? Y una vez ya sabemos dónde los queremos, si los queremos más arriba o más abajo, si los queremos un poquito más a este lado. Vamos haciendo pruebas, vamos mirando. El caso es que se nos queden centraditos en la carita. ¿Mm? Bien, una vez ya lo tenemos, a ver, ya podemos colocar nuestros botones de seguridad o ojitos de seguridad. Aquí iría uno y aquí iría el otro. Y antes de asegurarlo de nuevo, lo miramos, que se nos haya quedado centradito, que esté en la posición que nos gusta. Y ahora ya, si una vez lo estamos ya seguros de que lo queremos ahí, ahora sí ya le podemos poner este botoncito de detrás para asegurar. Normalmente este botoncito que tiene esta forma, hay quien lo pone de esta manera, con la parte ancha hacia abajo. A ver, yo lo voy a poner así. Pero en alguna ocasión, pues mira, ahora ha quedado bien asegurado. Vale, lo podemos poner de un lado o del otro, siempre que se nos quede los ojitos bien seguros. Porque en caso de ser un peluche para un bebé, por ejemplo, que todo lo llevan a la boca, si lo muerde, asegurarnos de que por más que tire, este ojito no se va a salir por nada del mundo. Así, ya están puestos los ojitos. Ahora podemos poner un poquito de relleno antes de seguir con las disminuciones. Apenas un poquito, para que tampoco no nos moleste ahora que vamos a seguir tejiendo. Bueno, ya tenemos los ojitos colocados. Y nuestra siguiente vuelta será la vuelta 14 con 4 puntos y una disminución. Hemos hecho una que está en el marcador. Contamos 2, 3, 4, disminución. 1 y 2. En uno solo. Volvemos a contar 4 puntos. 2, 3, 4, disminución. Y así vamos repitiendo toda la vuelta. Vuelta 15, 3 puntos, una disminución. Tengo una en el marcador. Hago 2, 3, disminución. Y eso lo vamos repitiendo toda la vuelta. 3 puntos, una disminución. Vuelta 16. 2 puntos, una disminución. 2, disminución. Y antes de seguir disminuyendo, vamos a rellenar otro poquito más. Vamos a ir poniendo relleno, porque luego ya lo que nos toca la siguiente vuelta es un punto, una disminución. Entonces el huequito se quedaría tan chiquito que
se nos va a dificultar mucho el rellenarlo. ¿Mm? Ahí vamos, rellenando, 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 que no se nos quede flojito por ningún lado, que veamos que está todo bien completito. Así, distribuyendo bien el relleno. Vamos a poner un poquito más. Aquí por los laditos. El relleno es bueno ponerlo bastantito, ¿eh? No, no escatimemos en relleno, porque si no luego la figurita se deforma. Y eso pues no interesa, ¿eh? Lo que queremos es que mantenga bien la formita. Bien, 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 bien. Así. Vale. Bueno, pues seguimos tejiendo nuestra siguiente vuelta de un punto y una disminución. A ver cómo yo me pongo para que se pueda ver, porque el muñequito ya va creciendo y nos vamos saliendo un poco de aquí del enfoque. Bien. Hacemos un punto aquí, marcamos y lo siguiente, una disminución. Cogemos aquí, cerramos en uno solo, así, y un punto, y una disminución. Aquí. Y así seguimos toda la vuelta. Nuestra siguiente vuelta son todo disminuciones. Vamos cogiendo de 2 en 2 y vamos haciéndolo todo disminuciones. De esta forma estamos ya cerrando la cabecita para ya acabar. 1 y 2. Queda un poquito complicado. Primero, porque ya son muy poquitos puntos. Segundo, porque tenemos el relleno. Pero a mí me queda un poquito más complicado porque tengo poco espacio y quiero que podamos verlo en el centro de la imagen. Entonces estoy aquí un poquito haciendo un poquito de malabares. Aquí y aquí. Y cerramos. Así hasta completar las 6 disminuciones. Una vez ya hemos hecho todas las disminuciones, este cabito pues ya lo vamos a esconder. A ver. Bueno.
Lo introducimos aquí por el centro. Lo sacamos por cualquier lado. Y ya lo dejamos ahí cerradito. Y ya tenemos la cabecita acabada. Bien. Así es como va nuestro muñequito. Y hasta llegar a como tenemos este, pues nos faltan los bracitos. Y nos falta adornarle toda la carita con su gorrito, nos falta el saco. Pero eso ya lo veremos en los siguientes vídeos, porque aquí se nos acaba el tiempo. Si no te has suscrito, suscríbete para que puedas seguir los pasos. Si acabas de llegar, pues ve al vídeo número 1 para que veas todo el proceso y puedas ver cómo hemos llegado hasta aquí y cómo vamos adelantando en todo el proceso. Espero que os guste, a mí me encanta. Me parece muy tierno y una figurita muy entrañable. Cuídense mucho. Hasta luego.